Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas noches y bienvenidos a La Familia de Radio María. Un programa de, por y para los oyentes, bienhechores, voluntarios y todos aquellos que formamos este precioso proyecto mariano que es Radio María. En el programa de hoy, pues vamos a seguir conociendo esa historia. Nos acercamos a nuestro 27º aniversario y nos vamos a ir hasta el año 2001 para conocer qué es lo que pasó ese año. Un año en el que la radio creció, que sufrió también, pero que fue expandiéndose y llegando a más lugares y mejorando sus espacios y su técnica. A continuación, escucharemos desde la historia a la actualidad, todo el día a día de Radio María y todos los preparativos para la celebración de nuestro aniversario. Todo ello acompañado de buena música y de testimonios y del agradecimiento por todos aquellos que hacéis posible esta familia a la que te damos la bienvenida. Comenzamos. Les saluda David Martínez, una noche más de este programa quincenal. Y vamos a conocer, como decíamos, pues esa historia de cómo ya vimos el mes pasado el año 2000, hace 2 meses el año 99 cuando comenzábamos, y hablamos también del 98, porque fue cuando se inició todo el proyecto y la asociación Radio María aquí en España, y ahora llegamos hasta el año 2001. Y para contárnoslo tenemos, como digo yo, la historia viviente de Radio María, que es nuestra compañera Yolanda Gómez. Buenas noches, Yolanda. Muy buenas noches, David. Pues muy contenta de contar lo que pasó en Radio María en el año 2001. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque vinimos a estos locales en los que llevamos desde entonces, o sea que 25 de marzo de 2001 se bendijeron estos nuevos locales y la capilla, lo primero la capilla y luego los locales. Qué bonito, y la verdad es que estaba viendo una foto y está la capilla tal cual, pequeños retoques, cambiaron los bancos, pero es espectacular. Y para los que conozcan la emisora, pues no es como es actualmente, sino que fue un espacio más pequeñito donde se montó eso, la capilla, los primeros estudios y una zona de trabajo grande. Eso es. Y ahí comenzó todo. Ahí pequeñito, pero bien avenidos, como decimos. Y fue un día muy bonito porque además primero se celebró la misa, que fue a las 5 de la tarde, y que fue celebrada por el vicario general de la Archidiócesis Castrense de España, en ese momento, Monseñor José Gómez Salgado, acompañado por el padre Ángel Cordero, que era nuestro director de Radio María, y la homilía que pronunció en ese momento, dirigida a todos los voluntarios y a los oyentes, fue muy bonito, animándonos a seguir adelante en este objetivo que teníamos de llevar la palabra de Dios a todas las personas. Cuando luego, después de la misa que se celebró en la parroquia de la Dehesa, donde comenzó esta bendita radio, nos vinimos aquí a estos locales, en la capilla, bendijo el vicario castrense y dijo unas palabras muy bonitas, y es como: mira con bondad a tus servidores, Señor, que usarán estos estudios de Radio María España, instrumentos de la técnica, fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer entre todos la paz que nos trajo del cielo Cristo el Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Qué bonitas palabras nos dirigió, pues sí, animándonos a todos. La verdad es que fueron muy entrañables y también nos daba muchos ánimos. Y fue bonito el momento, pues, donde estaba bendiciendo la mesa de mezclas, los micrófonos. Bueno, iba a decir un chascarrillo. Y es porque, claro, era agua bendita, pero era agua sobre mesa de mezclas, claro, algo técnico. Estaba pensando en eso sí, justo. La cara del técnico en ese momento era como, Dios mío, pero decíamos, es agua bendita, no puede pasar nada. Pero sí, fue muy bonito ese momento, 25 de marzo de 2001. Eso, que además es un día importante para Radio María, como es el 25 de marzo, donde todas las radios, año tras año, renovamos esa consagración a la Virgen de todo este proyecto. Pues sí. Y luego, pues durante ese año 2001 también tuvimos momentos muy especiales. Hay que decir que hubo un curso de formación de técnicos, que era el primero que se realizaba, y hubo unas 16 personas, 16 voluntarios que querían aprender más, no solamente de la mesa de sonido aquí en los estudios, sino también de la mesa de transmisiones, para ir a otros lugares y poder transmitir la misa, el rosario. Fue impartido ese curso por Emilio Puelles, radioaficionado,
y acompañado de Javier Lorente, que además nos ayudó mucho y mantenía el cuarto técnico muy bien ordenadito además. Allí entre esas 16 personas me gustaría nombrar pues a voluntarios que han estado durante mucho tiempo con nosotros: Santos Herrero, José Luis Iglesias, Emilio Rico, las hermanas Ángela y Rosa María Garrido. Bueno, la verdad es que fue muy bonito. Luego también hay que comentar que llevábamos 2 años en antena, pero ya empezábamos a tener a estudiantes de prácticas para aprender pues las cuestiones técnicas, y venían de un instituto de Alcorcón. Seguimos desde entonces teniendo esa colaboración con ese instituto de Alcorcón. Los primeros técnicos, tenemos una foto de ellos, pero hay que decir que de ese instituto salieron después 2 personas que también fueron muy importantes en Radio María, que fueron Luis González, que fue técnico nuestro, que era el que ponía la cara de Dios mío, ¿qué está pasando aquí con este agua bendita? Y Fernando Bermejo. Luis fue técnico y nos ayudó muchísimo durante mucho tiempo, y Fernando pasó más a la zona de asistentes de periodistas para hablar al micrófono y eso. Más cosas. Teníamos conexión por satélite. Eso también se publicitaba en los boletines de Radio María. Conectábamos además todas las noches. Claro, la programación de Radio María todavía no era plenamente nuestra, y como había que rellenar esos huecos de horas, lo hacíamos conectando con otros países. Tenemos además hasta una hoja donde venía cada día a qué país teníamos que conectar, y estaba Guatemala, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina y Colombia. Y también decir que en ese año 2001 se creó la página de internet de la familia mundial, www.radiomaria.org, y ahí empezaron a escucharse 13 Radio Marías del mundo. Entre ellas estaba España, estaba también Italia, Austria, Alemania, Polonia, Canadá, Estados Unidos y, como no, Guatemala, Panamá, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Y luego también os comento, nosotros pues se nos podía sintonizar por el satélite de Hispasat, y también ese año tuvimos algunas dificultades con la empresa que nos ayudaba, digamos, a emitir a través de la FM, de la frecuencia modulada. Hubo un problema porque queríamos cambiar de sitio. Bueno, no se llegó a un acuerdo, nos querían subir lo que había que pagar por emitir en esa frecuencia, y claro, nosotros pues éramos humildes, no teníamos ese dinero, no podíamos, teníamos que buscar otra solución y cambiar. Pero bueno, pues hubo algunos rifirrafes, incluso se habló de acciones judiciales, a ver qué hacíamos, y lo bonito también es que hicimos partícipe de esto a todos los oyentes, hicimos una cadena de oración para que este problema se solucionara. Y bueno, se solucionó. Más cosas, ya terminando. Voluntarios de Barcelona que realizaban programas aquí en Radio María. No se oía en Barcelona, y aún así teníamos un gran equipo de voluntarios de Lumen Day que nos ayudaban. Los viernes era increíble porque hacían un magazine desde las 10:30 de la mañana hasta las 2, con varios programas, entre ellos Cerca de ti. Luego además hacían otro programa de los jóvenes, otro de la hora feliz, y también intervenían en los informativos los viernes. Esas pequeñas colaboraciones que hacen los voluntarios de lunes a viernes contando las noticias más destacadas de sus comunidades autónomas, pues aquí ya empezó. Año 2001 ya teníamos a Barcelona, pero hay que decir que Valladolid ya había sido pionera. Nos informaban no de las noticias, digamos, políticas, sociales, económicas, sino de las noticias eclesiales, o sea, lo que fue el germen de la revista diocesana de ahora, ya se hacía pues en el año 2000. El 17 de noviembre del año 2000, Natalia Blanca Rodríguez y Fernando Morán comenzaban a contarnos esas noticias en los informativos de las 2 de la tarde. Eran pues unos 10 minutitos o 5 minutitos de intervención, y la verdad es que lo hacían muy bien. Y un momento, siendo Valladolid uno de los primeros grupos de voluntarios que tuvimos, eso entre es. Otros, porque además allí desde el santuario de la Gran Promesa fue uno de los primeros lugares donde se emitía y también se hacían transmisiones para toda España. Y para terminar, tenemos a Federico Coaglini. Federico Coaglini era el que llevaba a todos los voluntarios de todo el mundo, de la familia mundial, pues era el que iba viajando por todos los países. Y bueno, era una persona con mucho carisma, tenía un testimonio de vida impresionante, de no creer nada, a ser, vamos, un fervoroso, un seguidor de Cristo increíble y de la Virgen, y nos animaba a todos, nos alentaba para seguir adelante, siendo como Radio María se escuchaba en ese momento, que yo sepa, en Valladolid, en Alicante y en Madrid teníamos grupos de
voluntarios y ahí se escuchaba. Y ya no sé si en algún sitio más, eso ya no lo recuerdo bien. No sé si fue en el año, yo creo que fue en el 2001 o ya casi en el 2002 también, Obarco, el santuario de Obarco de Valdeorras. Las ermitas, pues ahí también se transmitía desde ahí y no se podía escuchar. Tengo que hacerme esa lista de a ver por dónde empezamos a emitir, pero sí, Valladolid y Alicante fueron muy, muy importantes. Y solamente recordar de esas charlas que Federico Guaglini nos daba, los 5 panes. Los 5 panes de Radio María, de todos los voluntarios y los oyentes. Y eran, primero, el boletín, la estampita de la Virgen, con unas palabras y con el rosario, la programación, un díptico en el que había una oración para los presos y la historia de María de Nápoles, una historia de conversión de una chica joven, pues que por cuestiones familiares se hizo prostituta, y cómo a través de Radio María fue cambiando su corazón y se convirtió. Y bueno, luego se consagró y era monja. Y bueno, esa historia la tenemos aquí en Radio María y la ponemos de vez en cuando. Pues esos 5 panes, decía Federico Guaglini, que los teníamos que tener muy presentes. Los oyentes para dar a conocer Radio María y nosotros, las hormiguitas, en ese momento se nos llamaban hormiguitas, para dar a conocer Radio María a los demás. Te encontrabas con alguien, la programación o la estampita o le dabas el boletín, y también se les animaba a los oyentes a ayudarnos a incrementar las personas que recibieran el boletín en sus casas. Oye, ¿quieres recibir el boletín de Radio María? Te vas a enterar de las cosas que se están realizando. Y entonces, pues, hacían ahí un acopio de direcciones y empezábamos a mandar el boletín. Y bueno, pues eso es un resumen de lo que fue el año 2001. Pero un año intenso y con mucha alegría. Y no sé si puedes destacar algún programa de ese año, si tienes por ahí en tus chuletas o tu memoria, algún programa de ese año, de esos inicios que fueron muy fuertes y... Sí, a ver, es que empezaban los programas a ser cada vez de mayor calidad, hay que decir, pero yo así ahora mismo recuerdo a los que estaban desde el comienzo. O sea, por ejemplo, la adoración nocturna seguía teniendo ese espacio los viernes, toda la noche, adorando al Señor y emitiéndolo en directo, con Santos Herrero, que le hemos nombrado antes también ahí. Los programas desde Barcelona eran muy buenos, litúrgicamente, de formación, muy bien realizados, no sé, o sea, eran bonitos. No sé, ahora mismo así... Pues para el próximo programa, dentro de un mes, pues algún programa también de que vayan conociendo, porque ha ido programas muy históricos que se mantuvieron durante muchos años en la programación y que... Comenté La verdad nos hace libres, por ejemplo, o Libertad a los cautivos, o sea, esos seguían estando aquí en antena y se iban mejorando, seguían los programas de la Virgen María, de catequesis, bueno, ahí estábamos. Pues dentro de un mes, Yolanda Gómez, seguiremos repasando la actualidad y nos iremos hasta el año 2002. Un placer, David. Muchas gracias. Y como ha dicho Yolanda, recordamos, si quieren conocer esa historia de María de Nápoles, les invitamos a entrar en nuestro podcast, donde pueden escucharlo, radiomaria.es/podcast, y donde también pueden escuchar pues este programa, La Familia de Radio María, y repetirlo, invitarlo, enviarlo a quien quieran. También, si les ha quedado alguna duda, si ustedes son de los inicios de Radio María y hay algo que se acuerden y quieran compartirnos, pues pueden escribirnos un correo a lafamiliaderadiomaria@radiomaria.es, la familia de Radio María @radiomaria.es, porque así también pues vamos completando entre toda la familia nuestra historia común. Y seguimos el programa. Nápoles, 13 de diciembre de 1992. Ahora vivo sola, con una desesperación infinita. Por fortuna, trabajo como asistente social, pero me falta una cosa esencial: la fe. En 1996, una joven napolitana dirigió numerosas cartas a Radio María Italia contando su historia de regreso a la Iglesia. ¿Quieres acompañarla en su vuelta a casa? Puedes escucharla en el podcast de Radio María o en la página web vuelveacasa.es, en la sección Vuelve. Con María se puede. Sentir el vacío, mi vida fuera de control. Ya no piso sobre firme y en mi mundo solo yo. Cuestiones, dudas y preguntas, opciones sin elección. ¿Dónde está ese cuento
que de niña alguien inventó. Hay algo más fuera de mí, hay algún Dios que sepa de mí. No hay rostros, no hay caras, hay voces, hay vida, historias que hablan de amor sin medida, verdades sencillas, promesas cumplidas, y todas me hablan en Radio María. Y de la historia de Radio María nos vamos al presente y vamos a seguir conociendo la actualidad de Radio María, todo lo que está pasando este año tan bonito que comienza y que, como siempre, en Radio María hemos tenido esa super campaña de Adviento Navidad con mucho contenido, con muchos regalos por vuestra parte. Agradeceros, como siempre, el compromiso, el ofrecimiento, tanta gente que se haya implicado con su tiempo, su oración, su voluntariado, su donativo, para que esta campaña haya sido un éxito, igual que ha sido un éxito también en la comunicación, como fuimos compartiendo con ese calendario de Adviento y de Navidad y otras tantas sorpresas que pueden encontrar en nuestra web y en nuestras redes sociales. Pero esto avanza, ya hemos terminado el tiempo de Navidad, llegamos al tiempo ordinario, pero aquí en Radio María de ordinario y poco, porque siempre tenemos muchas sorpresas y muchas novedades, y qué mejor para contárnoslas que nuestras compañeras del Departamento de Promoción y Comunicación. Buenas noches, Lorena del Rey. Buenas noches, David, a todos los oyentes. Buenas noches. Y también una sorpresa aquí en el programa que se estrena con nosotros este año e irá viniendo cuando le podamos engañar para participar en el programa, Raquel Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues vamos a compartir un poco, pues eso, hemos terminado el tiempo de Navidad, que ha sido muy intenso, y llega el mes de enero, que es muy especial siempre en Radio María, porque nos ponemos de fiesta y de celebración. Eso es, tenemos una cita especial la próxima semana, el sábado 24, es nuestro aniversario, 27 años ya, aunque lo celebraremos así más intensamente el día de antes, el 23, con una programación especial que os comentaré. Pero bueno, vamos a empezar retrocediendo un poco en el tiempo para recordar pues que el domingo pasado rezábamos con el Rosario de los Siete Dolores de Nuestra Señora de Quivejo, como hacemos cada mes, ¿no? Tenemos, ya sabéis, un domingo a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, este rosario especial al que os animamos que os unáis siempre que podáis. Luego también hemos tenido el Santo Rosario con niños esta tarde con Paloma Niño a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, ya sabéis. Y bueno, pues también es algo mensual que también os animamos. También, si queréis participar, ya sabéis, estad atentos porque siempre Paloma os cuenta cómo podéis apuntar a vuestros niños para participar en este rosario. La semana que viene, dentro de todas las celebraciones, siempre coincide también con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Del 18 al 25 de enero tendrá lugar esta semana y nosotros vamos a retransmitir un microespacio sobre este tema que ha grabado la hermana Carolina, que se va a emitir cada día a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Así que también nos animamos a escucharlo porque va a ser muy interesante. Sí, muy bonito, y también invitamos a los oyentes que si quieren conocer más de este tema, con la hermana Carolina tienen el programa Todos, se me ha ido a mí, que seamos todos uno, y que pueden escuchar también en Radio María para conocer todo lo relacionado con el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Y esa semana que pedimos una oración especial por la unidad de los cristianos, esa unidad tan buscada por el Papa, la unidad de la Iglesia, la unidad de todos los cristianos, que todos seamos uno, como también rezaremos mucho la semana que viene por Radio María. Eso es, además que empezamos nuestra nueva campaña, Todos Uno en Jesús y María, después de concluir esta campaña de la misión, concluyendo con este año jubilar que hemos tenido tan especial. Vamos a comenzar esta nueva campaña que más adelante os ampliaremos más información. También el día este especial que hemos dicho, el día 23, que celebraremos aquí el aniversario, vamos a explicar un poco más en antena también en qué consiste. Y bueno, pues si quieres contamos, David, ese día 23, que es lo que vamos a tener. Que se preparen los oyentes porque estaremos en un día de fiesta. Eso es, así que bueno, si estáis trabajando, pues haced lo que podáis para escuchar, y si no en podcast, pero tendremos ese día a las 9:25 el rosario con oyentes, especial, claro, como siempre, encomendando pues esta radio, su historia, sus frutos, su futuro. A las 10 la Santa Misa desde la capilla, y después tendremos aquí la exposición del Santísimo, que durará hasta las 4 de la tarde. Después tendremos un magazine especial de 10:30 a 12, pues un programa que llevará Yolanda Gómez y el padre
de Luis Fernando de Prada, con pues recordando la historia, con testimonios, voluntarios, oyentes, de todo, ¿no? Vamos a tener por aquí, y ya a las 12 pues tendremos el Ángelus y nuestra tarta tradicional. Tenemos que cantar el cumpleaños y celebrarlo juntos. Luego retomamos a las 3 con el programa especial Entre Amigos, y a las finalizando ese programa con la reserva del Santísimo, además, y a las 7 de la tarde habrá un rosario especial con los distintos grupos de voluntarios de toda España que se van a ir conectando para rezar todos juntos, ¿no? En este día, como decíamos, tan especial de celebración. Entonces pues, yo creo que con eso concluye el 23, pero el 24 hay más cosas, claro. Así es. Porque el 24 es el día en sí. Sí. Y tendremos una programación más o menos habitual, pero que se adapta. Claro, a las 9:25 tendremos un rosario con oyentes también, a las 10 de la Santa Misa desde la parroquia de Navacerrada por el 27 aniversario. Entonces, bueno, el 24, que es el día en sí, al ser sábado y tener aquí pues menos afluencia de gente, pues lo que vamos a hacer especial son estas dos cosas. Así que invitar el viernes 23 desde las 9:25 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que os vayáis conectando a esa programación especial que irá viendo durante todo el día. Sobre todo también animaros desde este momento a que nos compartáis, como otros años, vuestro testimonio de lo que supone Radio María para vosotros, de lo que Radio María os aporta en vuestra vida, en vuestra conversión, en vuestro camino de fe. Y para eso recordamos que podéis escribir testimonios un poco más largos al correo testimonios@radiomaria.es, o por WhatsApp, un testimonio de audio breve o un pequeño mensajito de felicitación o de agradecimiento, al WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Y también anunciar que para este día estamos preparando también un detallito especial. Entonces, bueno, todos los que estáis suscritos al boletín lo recibiréis, pero los que también queráis recibirlo, estad atentos a nuestras redes sociales, porque ahí compartiremos el enlace para apuntaros, para recibirlo, también en vuestro email. Y bueno, pues supongo que también nuestros voluntarios de Centralita Virtual podrán atender vuestras llamadas por si alguno no tenéis esa facilidad de email, y a lo mejor se os puede mandar por SMS o por WhatsApp. Pero bueno, ya os iremos informando. Y bueno, pero estad pendientes de las redes sociales, ¿verdad, Raquel? Sí, yo os invito a todos a que estéis conectados con nosotros también a través de las redes sociales, porque muchas veces publicamos cosas que no vais a ver en otro sitio. Vais a poder ver las caras de algunos de los que dirigen los programas, podemos ver el Santo del Día algunas veces, podemos ver el calendario que hicimos para Adviento y Navidad, y bueno, y todo un día a día de la radio que puede ser muy interesante, y así muchos recordatorios también, como bien ha dicho Lorena, de rosarios, de misas especiales, por lo que sea, por lo que estemos celebrando. Y yo creo que merece la pena seguirnos, porque os va a dar mucha información de lo que hay en la radio y os va a dar como una especie de vuelta para que veáis los entresijos muchas veces de la radio que en antena evidentemente no podemos mostrar. Así que nada, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en X, yo creo que no se me olvida ninguno. TikTok, Pinterest, LinkedIn. En todas partes ponéis Radio María, o en nuestra página web podéis verlo, y por ahí podéis seguirnos, porque yo creo que hay unos contenidos muy bonitos que os pueden ayudar, tanto para conocer la radio como para la vida de fe, para cada día, para seguir pues esta radio, ¿no? Esta radio y todo lo que vamos proponiendo todos los tiempos, en todos los tiempos litúrgicos, y ahora pues en el tiempo ordinario pues también muchísimas cosas. Además en Story se va compartiendo la actualidad más reciente, no más viva, también los programas y directores de programas que nos mencionan, nos etiquetan en las redes. Podéis ver fragmentos de programas, resúmenes de lo que avances de lo que van a hablar, con enlaces también a los podcasts. Y, por ejemplo, pues carruseles con las principales ideas de la carta del director, si no lo habéis leído, que es muy bonita, y algún vídeo especial para las retransmisiones que se están realizando. Así que, bueno, os animamos, si podéis, si tenéis la posibilidad de seguirnos en las redes. Y si no tenéis redes sociales, también en WhatsApp y Telegram tenemos los canales y las comunidades. Entonces, toda esa información que está en la página web, podéis uniros a estos sitios, y ahí WhatsApp yo creo que ahora mismo tiene casi todo el mundo, ¿no? Sí, no, es una manera muy buena, de verdad, de no perdernos nada y de estar al día de muchas cosas que nos pueden ayudar. Y si queréis recibir más información de cómo suscribiros al email, recibir todas esas noticias en vuestro correo electrónico, de cómo llegar a las redes sociales, de cómo estar al tanto del día a día de Radio María, pues tenéis nuestra web, radiomaria.es, el correo electrónico radiomaria@radiomaria.es,
o el teléfono de atención al oyente 91 822 8010, donde os ayudarán y os proporcionarán toda esta información para que esta familia de Radio María estemos unidos y todos pues conociendo lo que estamos viviendo, porque siempre llega, y seguiremos compartiendo en los próximos programas muchas más novedades, porque ya mismo llega la Cuaresma, vamos avanzando en el año litúrgico y tendremos aquí mucho contenido especial en Radio María. Pues no sé si alguna última cosa, algún último aviso para nuestros oyentes. Bueno, que estamos todos conectados también en la oración, claro. Eso es, lo más importante. Pues Lorena el Rey, Raquel Sánchez, muchísimas gracias a las dos por traernos toda la actualidad de Radio María. Gracias a ti, David, y bueno, buenas noches a los oyentes. Gracias. Y hasta aquí nuestro primer programa del año 2026. Pues un programa muy bonito donde hemos recogido esos inicios de hace ya 25 años, año 2001, y invitarles, como hemos oído luego, a vivir la próxima semana ese 27º aniversario de Radio María. Toda esa información en radiomaria.es y en los restos de canales de información. Invitarles a que compartan este y otros programas de Radio María con todos sus conocidos. Un pequeño aviso: en 15 días tendremos un programa que, en lugar de centrarnos en la historia de Radio María, nos centraremos en conocer a esa gran familia que es también mundial, porque la semana que viene tendremos aquí a directores y colaboradores y presidentes de Radio María Sri Lanka, que, como saben, pues la maratón se estuvo apoyando para que comenzaran y pudieran iniciar los proyectos de inicio. Y en Radio María Sudáfrica, también una radio bastante joven que está iniciando, pues vienen a recibir aquí una formación el próximo lunes y martes. Pedimos que recen mucho por ellos y por los frutos que va a tener esta formación en aquellos países. Y en 15 días, pues si Dios quiere, podemos escuchar una pequeña entrevista de cómo fue. Hasta entonces, se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Gracias por formar parte de esta familia. Gracias por apoyar con vuestro donativo, con vuestra escucha, con vuestra oración, con vuestro testimonio, dándoselo a conocer a otros. Pues gracias a todos, seguimos avanzando y creciendo en la familia de Radio María. Buenas noches y que Dios los bendiga. Así termina La Familia de Radio María con David Martínez.